En el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias y lo he titulado claramente el mensaje a las 7 iglesias. Sin embargo, haré unas precisiones. En este primer capítulo vemos la descripción más gloriosa que el mismo glorioso Señor Jesucristo hace de sí mismo. Vemos la presentación de aquel que es la gloria del universo, presentado como Él es. ¿Y saben cómo dice Juan que Él es? Aterrador. Aterrador. Y la expresión que Él mismo hace de sí mismo no deja lugar a dudas en ningún sentido de que Él es el Señor. Y es el Señor de la iglesia. Y es el Señor del mundo. Y es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Cuando nosotros vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias, debemos ver que esos mensajes o esos escritos, algunos un poco largos, otros cortos, todos sencillos, cortos, están en el libro de Apocalipsis entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pero no podemos entrar a ellos sin el preámbulo del capítulo número 1. Sin embargo, en cada una de las expresiones a cada iglesia, Jesús se presenta. Y ya vamos a ver por qué. Así que el mensaje estará dividido, o los mensajes de esta serie estarán divididos de la siguiente manera. Hoy es la introducción nada más a estos mensajes. Y veremos el mensaje a Éfeso, que está en el capítulo 2, de los versículos 1 al 7. Luego el mensaje a Esmirna, que está en el capítulo 2 también, de los versículos 8 al 11. Seguiremos con el mensaje a Pérgamo, del capítulo 2, versículo 12 al 17. Y el mensaje a Tiatira, también en el capítulo 2, versículos 18 al 21. Así que en el capítulo 2 hay mensaje a 4 iglesias. Y en el capítulo 3, del versículo 1 al 6, está el mensaje a Sardis. Luego en el mismo capítulo 3, los versículos 7 al 13, el mensaje a Filadelfia. Y por último, en el capítulo 3, de los versos 14 al 22, el mensaje a Laodicea. No la Odisea, sino la Odisea, porque es todo unido. Como introducción, esta serie, que para mí es excitante, hermanos, y también un reto intelectual, por causa de que la comprensión de la mente debe ser profunda y quizás no estemos capacitados para ello, porque este contenido es muy profundo y al mismo tiempo muy sencillo, que si lo complicamos con pensamientos difíciles quizás no entendamos, y si lo simplificamos demasiado quizás no hagamos justicia al mensaje. Pero es un mensaje profundo y sencillo, pero al mismo tiempo directo y totalmente lleno de amor. Alguno podría pensar que Apocalipsis es un libro de juicio, es un libro aterrador y es un libro de condenación, pero al contrario, Apocalipsis es un libro de ánimo, de alabanza a Cristo, pero lleno de amor y de ánimo para la iglesia. Está totalmente lleno de amor, ya que Cristo, quien envía estos mensajes o estas cartas a las 7 iglesias, está interesado en que su iglesia sea lo que Él quiere que sea. No es la intención de Cristo destruir, sino llevar al arrepentimiento y a la restauración. Por lo tanto, no vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, sino solamente el mensaje a las 7 iglesias. Y digo que hoy iniciamos un viaje por los mensajes a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis para entender, ojo, el amor de Cristo por su iglesia. No el juicio de Cristo sobre su iglesia, aunque está implicado, es el amor de Cristo por su iglesia en el libro de Apocalipsis. Y lo que debe ser corregido por Cristo en cada iglesia gracias a su amor para que Él sea glorificado en ellas. Recuerden que la Biblia dice que a quien Él ama y lo ha tomado como hijo, lo disciplina y lo corrige, y si es necesario también lo azota.
pero si se os deja sin eso, entonces no participamos del amor de Dios, sino de su habernos dejado o abandonado como a bastardos. Según algunos estudiosos del libro de Apocalipsis, dicen que este mensaje habla de 7 tipos de cristianos. O sea, hay un cristiano como Éfeso, otro cristiano como la Odisea, otro cristiano como Sardis. Posiblemente haya algo de eso. Otros dicen que se refiere a 7 estados de la iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo. Es decir, que la iglesia en el primer siglo era como la de Éfeso, y luego en el siguiente siglo como la de Sardis, y en el siguiente siglo así, hasta que llegó a la de la Odisea. Eso querría decir, o que no estamos en la Odisea en ese tiempo, o que quizás si estamos en el tiempo de la Odisea somos esa iglesia tibia en lugar de ser fría o caliente. Eso también habría que analizarlo. Esa es la segunda forma. Pero otros dicen que lo que dice Apocalipsis en los mensajes a las 7 iglesias es más bien la manifestación visible en las iglesias locales durante todos los tiempos de lo que pasa en esas iglesias locales donde hay salvos y no salvos. O sea que es algo que por toda la historia ha trascendido, que hay iglesias como Sardis, como Éfeso, como la Odisea en todo tiempo. Y yo creo que esa es la mejor interpretación de este texto. Así que vamos a entrar por esa puerta entendiendo que son características que desde el primer siglo se han mostrado en la iglesia y que por todos los siglos hasta este siglo XXI habrá, hubo y hay. La iglesia de Cristo universal, queridos hermanos, ella es completamente santa. La iglesia invisible es completamente santa. Sin embargo, las iglesias locales, lo que se denomina o son nominalmente llamados cristianos, en las iglesias locales, entre esos que se denominan cristianos, hay verdaderos cristianos y falsos cristianos. Gente que sí es salva y gente que aunque parece cristiano, no es salvo. Esa es la constante en toda la iglesia a través de los siglos. Ahora, la iglesia universal, como decía, es santa, pura y gloriosa. Pero las iglesias locales están compuestas, por lo menos, según lo que dice la Biblia, de ovejas y cabras. Porque eso dice Mateo 24 al final. Que el Señor reunirá a su pueblo y apartará las cabras de las ovejas. Las cabras no entrarán. Pero sí se supone que hay dentro de las iglesias por lo menos esos 2 tipos de personas. Ovejas o que se comportan como ovejas o como cabras. Aunque en algunas iglesias también habrá lobos, que son pastores, o perros y cerdos, que también tienden a ser líderes de la iglesia. Por tanto, creo que esta es la apreciación, lo que les decía, más correcta de ver que este es un mensaje que corresponde a todos los siglos con iglesias que tienen ese mismo tipo de condición. Ahora, en este tiempo entiendo que Cristo le va a pedir cuentas responsables a todo el que se declare cristiano. A toda persona que se declare cristiano, Dios nos va a pedir cuentas. Para ver si somos verdaderos o falsos cristianos, se nos va a pedir cuentas. Pero además de esa demanda, a los que profesan ser cristianos, también se les va a pedir cuentas a los que se ponen como pastores o a los que Dios pone como pastores. No importa si uno se pone como pastor o Dios es el quien lo pone, por decir que es cristiano y por decir que es pastor, tendrá que dar cuentas. Si todo el mundo tiene que dar cuentas, ¿cuánto más aquellos que dicen ser cristianos o ser pastores? También aclararé, queridos hermanos, para puntualizar que cada mensaje, aunque Juan inicia diciendo que este es el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje es singular. Usted tiene que ver las expresiones en el libro de Apocalipsis y ver que el mensaje es particular y singular, aunque implica al colectivo de la iglesia. Porque Juan ya está diciendo que es el mensaje a las 7 iglesias. Pero ese mensaje a las 7 iglesias va canalizado por un lugar que yo podría decir que es la puerta. Por eso también el Señor dice en otro lugar, estoy a la puerta. ¿Está dónde? Donde está el anciano, el pastor o los líderes de la iglesia, los ancianos, golpeándoles a su corazón a ver si lo dejan entrar. Así que por la puerta, que es el grupo de ancianos o el pastor, por ahí viene el Señor.
y por esa razón iniciará pidiendo cuentas ahí. Por eso es particular a cada iglesia local pidiendo cuentas como debe pedirse. ¿Y a quién responsabiliza? A cada ángel, a cada pastor o a cada estructura pastoral dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que aquellas cosas que él ve que están en desorden sean arregladas, o habrá consecuencias. Pero ¿a quién le pide cuentas y le ordena que se encargue de eso? No a toda la iglesia, al pastor, a los ancianos. Porque de ellos depende tanto como que el mensaje de Cristo sea predicado fielmente, como que Cristo sea honrado como tiene que ser honrado. Y que la iglesia sea lo que tiene que ser. Ahora, para hacer contexto a esta predicación de las cartas, pues tendríamos que entrar con el capítulo 1, porque no podemos entrar a la carta de cada iglesia sin hacer este preámbulo de la presentación del Señor. Así que lo leemos como ya lo hicimos como contexto. Pero también vemos que Cristo se presenta ante cada iglesia, y yo creo que se presenta ante cada iglesia de acuerdo a lo que les va a decir. Entonces, como por ejemplo, alguien llega ante una persona, una figura, porque ha cometido un delito, y la persona le dice: yo soy el fiscal. Y como fiscal, yo estoy aquí para que se haga justicia sobre su vida por los delitos que ha cometido. Pero llega ante otra instancia y esa otra persona le dice: yo estoy aquí para juzgar su caso y aplicar derecho y saber si usted es culpable o inocente. ¿Ese quién es? El juez. Entonces, cada expresión manifiesta lo que es la persona que está expresando lo que dice. Y por eso hablo de que eso está escrito de esa razón, o esa es la razón para que se escribiera. Es lógico, antes que Juan dé detalles de todo lo que pasa en las iglesias, que escriba el capítulo 1. ¿Para qué? Para que tanto Juan, ¿dije Pablo? Sí, dije Pablo, Juan. Sí, para que Juan entienda lo que Cristo va a hacer con la iglesia y que también la iglesia entienda quién es el Señor. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 1, dice la siguiente cosa: la revelación de Jesucristo, es Jesucristo el que está mostrando eso, y que se la dio para manifestar a su siervo las cosas que habían de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que da testimonio de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y luego dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces Juan está implicando a las 7 iglesias, vuelvo a decir. Por favor, hermanos, presten atención. Juan está implicando a las 7 iglesias porque dice: es el mensaje a las 7 iglesias. Pero luego, cuando empieza a hablar a cada iglesia, dice: escribe al ángel. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, cuando Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia, tenemos que tener algo también claro. Juan no le está escribiendo a iglesias judías, pero Juan es judío. Y para Juan debe ser muy extraño que el mensaje de Jesucristo no viene para Israel o para las iglesias judías, sino para iglesias que son de corte gentil. ¿Se imaginan? Hay un texto en la Biblia que nos habla en Gálatas de que cuando Pedro vino a una ciudad llamada Antioquía, ¿sí?, antes de que vinieran otros hermanos que venían de parte de Santiago desde Jerusalén, Pedro hacía una cosa: se sentaba con los gentiles y comía con ellos como si nada. Pero cuando Santiago envió la comisión y vinieron a ver qué estaba haciendo Pedro en Antioquía, Pedro ya no comía con los gentiles, sino que se retraía. Y Pablo, al ver eso, llama a Pedro y le dice: Pedro, estás actuando hipócritamente. ¿Cuál es tu evangelio? ¿Un evangelio judío o un evangelio para todas las personas en el mundo? Porque si tú, siendo judío, no vives como judío, ¿por qué ahora quieres obligar a los gentiles a judaizar? Porque con tu comportamiento estás diciendo que la iglesia judía es mejor que la gentil. No es así, Pedro. Estás equivocado. Eso dice la carta a los Gálatas. Así que cuando Juan escucha y ve esto, Juan debe tener en su corazón una conmoción de decir: ¿cómo es que Dios le va a escribir a una iglesia que no es judía, sino gentil? ¿Para qué es esto? Para que tanto Juan como nosotros entendamos que el verdadero pueblo de Dios no es una nación llamada Israel, sino la iglesia.
el verdadero Israel de Dios es la iglesia. Y eso debe haber impactado a Juan de manera tremenda. Y Jesús dice, o más bien Juan, cuando habla en esta carta de la presentación de Jesús, él habla lo mismo que Jesús ha dicho. Dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que había de venir. Eso implica todos los tiempos. Él está antes y después del tiempo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, algunos han dicho que hay 7 espíritus de Dios. No, es un solo espíritu. El número 7 regularmente en la Biblia es implicado como plenitud. 7 días de la semana es la plenitud. ¿Correcto? 12 meses del año es la plenitud. Pero en el caso de 7 son los 7 días de la semana y tiene que ver con aquello que Dios hizo y tiene que ver con la plenitud de Dios. Y luego dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Y hermanos, eso nos tiene que quedar claros a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en todo lugar por medio de su Santo Espíritu y Él sabe claramente 2 cosas. Primero, Él ha estado con el Padre eternamente y lo que Él diga del Padre es completamente fiel. Porque Él es testigo fiel, Él ha estado ahí con el Padre. Pero al mismo tiempo, todo lo que tú haces, Él lo sabe. Todo lo que yo hago, Él lo sabe. Y cuando Él testifique, tú no podrás decir, no, eso no fue así. Así que Jesús, con lo que Juan está diciendo, y luego dice, el primogénito de los muertos, es el primero que ha resucitado de entre los muertos verdaderamente y no ha vuelto a morir, porque vimos que el Señor resucitó a algunos, ¿verdad? ¿Y dónde están? Muertos. Lázaro, ¿dónde está? Muerto. Lázaro murió, Jesús lo resucitó y volvió a morir. Lázaro murió. Lázaro no está vivo desde que Jesús lo resucitó hasta hoy. No, Lázaro también murió. Pero el único que ha resucitado y permanece vivo es Cristo, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que Cristo no simplemente nos lavó y nos compró, sino que nos dio un oficio. Y Cristo se va a presentar ante nosotros para decirnos quién es y demandarnos el oficio. No creamos que es tan sencillo ser cristianos y ser salvos. No, tenemos un oficio. Y ese oficio lo tenemos que cumplir. Aquel cristiano que no cumple el oficio de ser un sacerdote para Dios el Padre no es cristiano. No puede serlo. Porque no hay cristiano que no sea un sacerdote para Dios. Lo es todo el tiempo. Por eso nos corresponde interceder por los demás. Y cuando venimos en el día del Señor, cada uno debe traer alabanza al Señor como sacerdotes. Luego Jesús en el versículo 8 se presenta él mismo y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo llena todo, lo compacta todo, lo contiene todo, Él dirige todo. El que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús mismo dice, yo soy el Todopoderoso. Yo soy Dios. Ah, pastor, pero luego Dios no es 3 personas. Sí, pero la expresión de Dios es a través de Jesucristo. Nadie conocerá al Padre ni irá al Padre, sino solo por Jesucristo. Nadie puede ver a Dios sin Cristo. La expresión de Dios plenamente es Cristo. Tanto como hombre como Dios. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así se presenta. Pero luego también nos dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y cuando dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, tiene que ver con el día de hoy. Dominus Dei, día del Señor. Juan estaba en el día del Señor adorando y el Señor vino. Pero Juan, ¿dónde estaba? Preso en la isla de Patmos. Así que Juan no estaba en congregación. Pero nosotros estamos en congregación. Sin embargo, como se presentó el Señor a Juan, así hoy, este día, aquí aunque usted no lo vea, el Señor está exactamente igual. ¿Cómo? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y el Señor vino y dijo, oí una voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe esto a las iglesias. ¿Y cómo se presenta el Señor después de que le habla de que le escriba a Pérgamo, a Tiatira, iglesias gentiles? Y le habla de los 7 candeleros y de las 7 estrellas. Y era uno como el Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba vestido? Versículo 13 del 1 en adelante. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa era la forma en que se vestían los jueces. Así que Jesús se está presentando como juez, como lo que Él es.
como el juez de Israel. Los sacerdotes eran los jueces de Israel y él se está presentando como un sacerdote, como un juez. Él es el juez está a la puerta, vestido de una ropa así, etc. Y luego dice cómo era él. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Así que eso habla del conocimiento y de toda la sabiduría infinita que hay en Cristo, porque en él está contenida toda la gloria de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, él era la imagen misma de su sustancia y era también en aquel en quien habitaba la plenitud de Dios. Así que Cristo en todo sentido es Dios, y no como dicen los unitarios, que hay un solo Dios que es Jesucristo y que en el tiempo pasado se presentó como el Padre y que en el tiempo presente se presenta como el Espíritu, habiéndose presentado para la venida para salvar como hombre en Cristo. Es falso. Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero vino la segunda persona de la Trinidad y en ella Dios expresó toda su expresión a favor nuestro. Por eso Cristo se presenta como eso, como el que todo lo sabe y todo lo puede, el Todopoderoso. Y miren cómo se presenta el juez, sus ojos como llama de fuego. ¿Eso qué significa? Significa que todo lo escudriña y significa que con su mirada no deja nada que pueda ser extinguido sin extinguirse. ¿Qué quiero decir, hermano? ¿No dice la Biblia que algunos serán salvos así como por fuego? Y que cada uno mire cómo sobreedifica sobre Cristo, que es el fundamento. ¿Cómo sobreedifica usted en su vida? ¿Con madera, heno y hojarasca o con oro, plata y piedras preciosas? Porque si usted, hermano, ora 5 minutos al día, lee un versículo de la Biblia y por allá de vez en cuando se acuerda de que debe ir a la congregación y que debe hacer oración por sus hermanos, sin duda usted está edificando en hojarasca. Su fe es demasiado insípida como para que diga que va a sostenerse en el día de la prueba. Cuando Jesús mire hacia su vida y le pida cuentas de su vida devocional, de su vida de consagración, usted tendrá que sentirse avergonzado, porque ni siquiera el que más hace para buscar la gracia del Señor y consagrarse cree que ha hecho lo suficiente. ¿Cuánto más piensa que alguien que no hace ni lo más mínimo cree que ha hecho lo suficiente? Tendrá que avergonzarse y sus obras de esa calaña serán quemadas por la vida de Cristo, por la mirada de Cristo. Cuando usted a través de la palabra vea que Cristo lo está mirando, quedará en nada. Sus pies semejantes al bronce bruñido. La Biblia dice que él es el que pisará el lagar de la ira de Dios. Y regularmente el bronce tiene que ver con aflicción. Y cuando están refulgentes como en un horno, habla de la justicia de Dios, que es como llama de fuego. Recuerden que allí cuando en Mateo el Señor o Juan dice que viene uno más poderoso que yo, su aventador está en su mano y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dijo, él es el que os bautizará en Espíritu Santo y el fuego. No es lo mismo, no es que lo bautizan en Espíritu Santo y fuego con el fuego del Espíritu, no, lo que está diciendo lo que Juan ha dicho. Recogerá el trigo en el granero. Ese es un bautismo del Espíritu en Cristo. Pero a los otros, a la paja la bautizará en el fuego. Es en el infierno. Es identificación con el infierno o identificación con Cristo. Así que si alguien quiere ser bautizado en fuego, según lo que está diciendo Juan, está pidiendo ser mandado al infierno. Porque Juan sí claramente dijo, su criba está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en el granero, bautismo en el Espíritu, y quemará la paja en fuego. Está la relación clara, el mismo texto lo aclara. Entonces ese fuego es justamente el juicio de Cristo. Jesús está presentando ante Juan como el juez de Juan, de la iglesia y de toda la raza humana. Dejémonos ese cuento de que Cristo es amor, es bondad y que Él no va a juzgar a nadie y que Él no va a condenar a nadie. Al contrario, cuando tú lees Apocalipsis ves que Él es el que está pisando el lagar de la ira de Dios y Él es el que está mandando a los impíos al infierno. Jesús es Dios, el mismo Dios de la eternidad, que no tendrá por inocente al culpable. Refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos.
Eso es un juez perfecto, que va a hacer juicio sobre todos. Y Pedro dijo que el juicio de Dios empezaría por su casa. Y es así como tiene que ser, para que luego los impíos no digan, claro, a ellos les acolitó todo y a nosotros sí nos viene a dar duro. No, 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 no. No, no hay excusa. Porque si el Señor juzgó a su iglesia, ¿cuánto mayor razón no tendrá para juzgar y mandar a los impíos al infierno? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Ese mismo Jesús está aquí. Y si usted y yo no sentimos absolutamente nada con su presencia, tal vez debemos reevaluar si somos o no cristianos. Porque algunos han dicho, es que las iglesias pentecostales es donde el Espíritu rebosa y donde el Espíritu se mueve. En cambio, esas iglesias bautistas y reformadas y particulares, donde el Espíritu está muerto, allá no se siente el Señor. Si usted no lo siente, no es mi culpa, es su culpa. Porque usted no necesita ser pentecostal emocional para sentir al Señor. Usted necesita ser un verdadero cristiano y el Señor está ahí. Y cuando usted ve al Señor a través de su palabra, usted y yo temblamos ante su presencia. Si usted y yo no temblamos ante la presencia del Señor, entonces vamos a mirar las condiciones de la iglesia para ver qué tenemos que corregir, para ver qué tenemos que quitar. Pero sepan, hermanos, que al primero que va a juzgar el Señor es a mí, y eso implica a toda la iglesia, porque toda la iglesia es guiada por un pastor, y por causa de lo que el pastor comunique, o la iglesia se santifica o no, y yo quiero ser libre de la sangre de ustedes, porque Dios me demanda a mí. Si he perdido el primer amor, la iglesia está igual. Y si he dicho que tengo vida, pero estoy muerto, posiblemente solo algunos sean salvos y el resto todos vayan camino al infierno. Así que la responsabilidad que tengo como pastor es demasiado terrible como para tomarla a la ligera y no hacer lo que Dios me demanda. Porque si no hago lo que Dios me demanda, no es que usted se va a salvar o se va a perder. Soy yo que me voy a perder. Dios tenga misericordia de mí y no voy a permitir que tal cosa suceda mientras Él por su gracia me conceda estar vivo. Y sigue diciendo, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí, diciendo otra vez, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas. Y luego le habla del misterio acerca de las 7 iglesias. El Señor se presenta ante Juan, un judío israelita, y le manda que escriba mensajes a 7 iglesias de contexto gentil, lo que debió ser extraño para Juan. También se presenta con sus títulos describiendo su autoridad, señorío y poder infinito. Los apóstoles del primer siglo están adaptándose a que los gentiles ahora son parte del pueblo de Dios. Así que Apocalipsis es un fortísimo consuelo para todo el pueblo de Dios, judíos y gentiles, pero mayormente para nosotros los gentiles, de que Cristo es en nosotros, o que Cristo es de nosotros, y en nosotros y para nosotros la misma esperanza de victoria y gloria que de los judíos. Así que de los dos pueblos hizo uno. Ya no hay diferencia. La base de todo el mensaje es Cristo y su gloria. Todo Apocalipsis es Cristo y su gloria. Pero se tiene que introducir primero en su iglesia, porque su iglesia debe saber quién es Él, para luego comunicarlo también al mundo. Si la iglesia no sabe quién es Cristo, ¿de qué Cristo va a comunicar al mundo? Así que la base de todo este mensaje es Cristo y su gloria, su victoria, su señorío, pero también implica el día del Señor, porque dice que Juan estaba en el día del Señor. Así que el día del Señor no es cualquier día. Y yo quiero, hermanos, que ustedes, juntamente conmigo, porque es lo que Dios me demanda que corrija, sepamos y entendamos que este día, el primer día de la semana, Dios ha ordenado que sea única y exclusivamente para Él, y que no nos dediquemos a ninguna otra cosa, ni a pasear, ni a divertirnos, ni a quedarnos durmiendo en la casa, sino a venir delante de Él. Y cualquiera que no lo haga está despreciando al Señor. Esta es mi primera parte o preámbulo, y miraremos, hermanos, cómo el Señor se describe ante cada iglesia. Lo primero que veamos es la introducción a cada mensaje. El primer mensaje está en 2:1, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí Jesús se está presentando como el Señor de la iglesia. El Señor de la iglesia no es el pastor, es Cristo.
Y el pastor debe obedecer ¿a quién? Al Señor de la iglesia. Porque Él dirige a la iglesia. No puede hacer otra cosa que lo que el Señor diga. En 2:8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Aquí se presenta el que lo contiene todo, el que estuvo muerto y vivo. Seguramente eso se lo dice a esta iglesia como a la anterior, porque el concepto que ellas tienen está equivocado y el Señor tiene que cambiar el concepto de cada iglesia. La iglesia debe saber que es Cristo quien la gobierna, y la iglesia debe saber que Él es y por Él es lo que es la iglesia. Si Él no murió y resucitó, la iglesia no existe. En 2:12 y 2:18 dice, primero en 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, porque la iglesia debe saber, hermanos, que la predicación expositiva de la palabra de Dios no es para que los cristianos digan, oh, qué hermoso, cuán amado soy por el Señor, sino para que vean cuán pecaminosos y desgraciados somos ante la presencia del Santo y cómo debemos suplicarle y clamarle que tenga misericordia de nosotros. Pero nosotros creemos que el Señor se presenta cada domingo con nosotros. Y aunque es cierto que la iglesia es como una especie de hospital donde vienen los enfermos, no todos son los enfermos. No todos son los que están moribundos. Especialmente diríamos que los que están sin Cristo son aquellos muertos en delitos y pecados que vienen a recibir consolación de Dios para salvación. Pero nosotros, los que ya llevamos tiempito, debemos ser fracturados por la palabra de Dios. Debemos ser traspasados por la palabra de Dios, porque constantemente, aunque tú no lo creas, querido hermano, constantemente nos desviamos, nos vamos por donde nos da la gana. Y ya veremos cuando después de la introducción el Señor le diga a cada uno. Luego dice en 2:18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, porque la iglesia no cree que Jesús es el juez, y la iglesia no cree que Jesús es el que va a mandar al infierno, incluso a los falsos cristianos. Querido amigo o hermano falso cristiano, el Señor no va a tener ninguna misericordia de ti el día que te juzgue. No te creas que Él es muy bueno y te va a decir, bueno, tú fuiste a la iglesia por 20 años, no eras verdadero cristiano, no te comprometías, no hacías lo que el Señor decía, sin embargo, entra porque yo soy compasivo. Jamás. Te mandará al infierno sin ninguna misericordia. No derramará una lágrima. Él ya derramó su sangre por ti. Si no quisiste creer ahora, húndete en el infierno. Él no va a tener misericordia de ti. Hoy es el día de la misericordia. Hoy es el día de que ante Él y su presencia te humilles y digas, Señor, confío en ti, perdóname. Porque Él es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Luego en 3:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Cristo conoce a lo que es la verdadera iglesia. Y mire lo que le dice. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vivo, que estás vivo, o tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque ya desde el primer siglo había falsos pastores guiando iglesias verdaderas. Y era lógico, acaban de salir los apóstoles, acaban de salir los sucesores de los apóstoles, y se levanta esos falsos maestros y falsos profetas, que intento acordarme de los nombres de ellos, y aunque los recuerdo, en este momento quizás no son necesarios. Pero se levantaron hombres como Pelagio, tercer siglo, cuarto siglo, diciendo que Cristo no es Dios, y dirigían iglesias que habían fundado los apóstoles. Así que desde hace tiempo atrás, desde el primer siglo, ya ha habido falsos maestros y falsos pastores dentro de las iglesias. Y tenían nombre de que viven y parecían cristianos, pero eran lobos disfrazados de ovejas, muertos. Y el Señor dice, tú dices que eres cristiano, yo te conozco. Me presento ante ti como el que conoce a la iglesia y tiene las 7 estrellas en su diestra. Así que si tú eres un verdadero pastor o no, me tienes que dar cuenta. Pero yo te conozco, tú estás muerto, tú no vives. Y cuando el Señor le dice que está muerto, es porque está muerto.
Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y si Dios le dice que está muerto es porque no es salvo. Luego en 3:7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Y yo creo que a esta iglesia le está diciendo, convéncete que yo soy el santo, convéncete que yo digo la verdad, convéncete de que yo tengo la llave de David, convéncete. Porque hay iglesias que son verdaderas, pero son muy timoratas, son muy apocadas y necesitan saber del Señor que el Señor es santo y es el que nos aparta para Él y que todo lo que dice es verdad, que no tenemos ningún derecho a dudar de sus palabras aunque tengamos poca fuerza y que además Él nos ha puesto una puerta abierta. No vamos a entrar por nuestra fuerza, Él mismo nos va a entrar porque es su fuerza la que nos sostiene, porque nos dio una puerta abierta. Y por último en 3:14 le dice a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el que lo culmina todo. Pero ojo, Juan dijo en Colosenses, si no estoy mal, que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Y claro, nosotros decimos gloria a Dios, todas las promesas en Cristo son sí y amén, sí, pero las promesas buenas y las malas. O sea, si Dios prometió salvarte porque tú eres un verdadero cristiano, te va a salvar. Pero si Dios prometió condenarte porque eres un falso cristiano, también lo cumplirá. Así que todas las promesas, buenas y malas, en Cristo son sí y amén. Porque Él es el juez, porque Él es el verdadero. Porque Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Queridos hermanos, la creación de Dios no se hizo por causa de nosotros, se hizo por causa de Cristo. Así que aunque tú puedas disfrutar de la creación no te pertenece. Por esa razón, si tú quieres destruirla, Cristo la va a guardar. Y si tú quieres conservarla, Cristo la destruirá, porque al final va a destruir toda la creación para hacer una nueva. Entonces dejemos ser animalistas, dejemos de ser conservacionistas, dejemos de ser de ese tipo de personas que, claro, tenemos que cuidar. Es una obligación. Todo cristiano tiene cuidado de su bestia, pero no se vuelve animalista. No tenemos perrijos ni gajitijos. No tenemos arbolijos ni nada de esas cosas. Los árboles fueron creados para vivir a la intemperie y los animales fueron creados para vivir a la intemperie. No conozco a ningún perro callejero que jamás se haya muerto de hambre. Se ha muerto de alguna enfermedad. Excepto que tengan la imposibilidad total de comer. Dios los cuida. De eso se encarga Él. Dios le dijo a Job, ¿dónde estás tú cuando las cabras monteses dan cría? ¿Eres tú quien está pendiente de ellas? ¿Quién hace que sus hijos vengan a la luz? ¿No soy yo, que soy dueño de todo lo que hay en los montes? Es cierto que el hombre ha domado animales para que sean sus mascotas, no para que sean sus reyes ni sus dueños. Queridos hermanos, un cristiano no puede ser el que adora la creación antes que al creador. Por ejemplo, decir que algunas personas, y eso era testimonio de una iglesia no verdaderamente fiel, Señor, para poder ir a tu iglesia que no tengo plata, dame unos marranitos para poder tener con qué. Y se supone en el testimonio que Dios les dio unos marranitos. Pero después a causa de los marranitos, Señor, tú sabes que si digo los marranitos solo se me mueren, por eso no puedo ir a tu casa. Hermanos, no puede ser así. No puede ser así. Porque el cristiano no puede adorar a la creación. El principio de la creación no es el hombre, no son los animales, es Cristo. No es nuestra satisfacción el principio de la creación. Es la satisfacción de Cristo. Pero hermanos, si esto nos molesta, pues tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un equilibrio. Porque vuelvo a decir, el hombre que es verdaderamente de Dios o la mujer que es verdaderamente de Dios no va a dejar a su bestia al desamparo. No. Pero tampoco nos podemos llenar de bestias. No podemos, hermanos. Ahora, puede ser que nosotros estemos en esta condición, hermanos, pero es necesario que la iglesia corrija su camino. Y yo vuelvo a decirles, hermanos, no quiero ser culpable de la sangre de ninguno y también ser ejemplo.
Ahora, después de haber hecho este preámbulo de cuáles son las presentaciones del Señor ante la iglesia, estaremos viendo cómo el Señor hace esa introducción a cada iglesia presentándose e implica teológicamente algo que esa iglesia debe conocer y entender de Cristo. Porque la presencia de Cristo ante cada iglesia o la presentación de Cristo a cada iglesia dice algo. Estoy seguro por lo que veo en la Escritura que el Señor se presenta ante cada iglesia local en razón de lo que le va a decir luego. Como el médico que le dice, venga, voy a hacerle un examen. Y le manda a hacerse unos exámenes de laboratorio y luego usted le lleva los exámenes de laboratorio y el médico le dice, tiene azúcar alta, tiene la presión baja, tiene triglicéridos altos, tiene anemia, etcétera, etcétera. Entonces lo que Cristo hace es una presentación diagnóstica de lo que le va a decir luego a esa iglesia. Tú estás en esto y en esto, esto tienes y este es el tratamiento. No le dice solo la enfermedad, también le da el tratamiento. Ellos deben conocer esa razón teológica por la cual Cristo se presenta. Claro está que algunos dicen que hay iglesias a las que Cristo no les reprocha nada e incluso que parece que las elogia. Y es decir, que sería como la iglesia ideal. Pero hermanos, yo les quiero decir una cosa. No existe iglesia ideal sobre la tierra. ¿Sabe cómo sería una iglesia ideal? Sin pecadores. Pero mientras usted y yo estemos en la iglesia, no habrá una iglesia ideal. La iglesia es ideal por causa de Cristo. Es Cristo lo único que hace ideal a la iglesia, a la universal. Pero nosotros no podemos tener una iglesia perfecta. Y por eso no importa cómo nos llamemos. Si hay algo de los rasgos que el Señor dice que no debe haber en ninguna iglesia, entonces no importa qué nombre nos pongamos. Somos una iglesia falsa o verdadera, es por lo que somos y hacemos, no por cómo nos llamamos. Nos podemos llamar la iglesia reformada al fundamento bíblico, pero ni tener fundamento en Cristo, ni tampoco estarnos reformando. Entonces el nombre no indica nada. Lo que indica es lo que hacemos. Y como ejemplo, quisiera utilizar una vez más el mensaje a Éfeso. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Porque es posible que la razón por la cual el Señor dice que hemos abandonado el primer amor es por causa de que ya no entendemos quién es el Señor. Por eso volví a poner el ejemplo, queridos hermanos, que si una mujer o un hombre antes de casarse, porque es lo que sucede, está enamorado de otra persona del sexo opuesto, si esa persona le dice te espero aquí a tal hora, en tal lugar, así esté lloviendo, tú estás ahí, ¿verdad? Pero ahora, si tú estás haciendo alguna cosa después de estar casado durante 10, 15 o 20 años o 5 años, a veces un año, a veces unos pocos meses, tu marido, porque lo voy a poner en ese contexto, iglesia como esposa, Cristo como marido, estás cocinando y tu marido te dice, amor, ven que quiero pasar un tiempo contigo, y tú dices, perdóname, pero es que estoy ocupada. Esas no son obras del primer amor. Has perdido tu primer amor. Cristo no admite tal cosa. Podemos estar muy ocupados en lo que sea, pero si Cristo dice, quiero un momento contigo, debemos abandonar todo lo que estemos haciendo e ir ante el que tiene las 7 estrellas y es el que gobierna la iglesia y los ángeles. El ángel y la iglesia no hacen lo que quieren. Siempre siguen las directrices de Cristo. Así que si nosotros estamos muy ocupados en alguna cosa, pero el Señor requiere de intimidad con nosotros, debemos abandonar todo como María y estar a los pies de Jesús. Aquí se presenta el Señor en relación a la introducción en Apocalipsis, donde le explica a Juan el misterio de las 7 iglesias, ¿cierto? Él le dijo, los 7 candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los ángeles. Pues podría ser esta la introducción más sencilla, ¿cierto? Porque Cristo ya ha dicho que los ángeles son las estrellas y que los candeleros son las iglesias. Sencillo, ya Él lo explicó. De las otras no es tanta explicación, pero como Él se presenta para tratar un problema específico. Es decir, si tú tienes un problema de los ojos, vas donde un internista. No, vas donde un oftalmólogo o un optómetra.
Si tú tienes un problema del hígado, vas ante el médico general. No, vas ante un internista y así sucesivamente, ¿verdad? Cada médico tiene una especialidad y Cristo se está presentando como el que tiene la especialidad de tratar con cada iglesia el problema que tiene. O animar a la iglesia en las falencias que tenga. Porque algunos tienen grandes males y otros tienen falencias que si no se cuidan se convertirán en grandes males. Porque, queridos hermanos, si yo como pastor tengo miedo de lo que ustedes dicen, he cometido y puedo seguir cometiendo muchos errores. Pero si en realidad tengo en cuenta que a quien debo temer es al Señor y hacer lo que Él dice, pues el Señor hará en su iglesia, porque Él respaldará su palabra, no a mí, pero su palabra sí. Y si en respaldar su palabra me respalda, bendito sea su nombre, pero no necesito esas cosas. Él es el que tiene que ser glorificado, no yo. Él es el Señor de la iglesia, su diestra poderosa la sostiene. Él la edifica. Él es el quien la ha constituido y ha constituido para ella pastores. Desde su inicio ha colocado el fundamento, apóstoles, profetas y luego en la expansión evangelistas para que la iglesia crezca. Pero en nuestros días, después de que ha puesto el fundamento y todo lo demás, y ya el evangelio es conocido en todo el mundo porque así es, aunque haya reductos, pero está conocido en todo el mundo, colocó a los pastores y maestros para seguir edificando la iglesia hasta que Cristo regrese. Y mientras tanto esos pastores deben hacer obra de evangelista, como Pablo le dijo a Timoteo. Estos pastores también deben ser maestros. Deben predicar a Cristo, el fundamento de la iglesia, no a sí mismos. Pero lo deben hacer, según lo dijeron los apóstoles de Cristo, haciendo además la labor de evangelistas para que la iglesia siga creciendo. Y ser también, tanto ellos como toda la iglesia, conformados al corazón de Dios, en especial los pastores, para que apacienten a la iglesia con sabiduría y ciencia divina. Queridos hermanos, los pastores no pueden apacentar a la iglesia con hamburguesas y pizza. No los pueden venir a decir, así como salió en la noticia de ayer, hermanos. O así como aunque yo haya nombrado alguna película, como en la película de tal, porque estuvimos en una iglesia donde cada predicación era una película. O Narnia, o qué sé yo. También he estado en algunas predicaciones donde la actualidad es que estamos en estas y en estas condiciones, por eso el Señor. Entonces primero se presenta la noticia del tiempo presente y luego el evangelio. No es así como funcionan las cosas. Debe ser apacentada la iglesia con sabiduría y ciencia divinas. En relación a esto, ya que Cristo proporciona toda la iglesia y sabiendo que Él le ha dado apóstoles, pero que también ha dicho que habrá en medio de la iglesia falsos maestros y falsos profetas, Cristo ejerce su señorío sobre toda la iglesia y por eso le va a decir a uno, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Él es el que tiene el derecho y lo va a hacer y lo hará. Porque entre las iglesias hay iglesias verdaderas y falsas, como también en las iglesias hay verdaderos y falsos cristianos. Y usted y yo debemos hacer lo que Pablo dijo, escudriñarnos para saber si estamos en la verdad y si estamos en una verdadera iglesia. El Señor deja ver que Él está como testigo fiel por su espíritu de todo lo que pasa en el mundo y en especial en la iglesia o en las que se hacen llamar iglesias de Cristo, puesto que Él anda en medio de los 7 candeleros y de las 7 estrellas. Sin duda, como al principio, queridos hermanos, y esto espero que ayude a los padres y esposos. Y yo les digo hoy, como dice la escritura, y espero que ustedes lo escuchen y lo lean en el libro de Esther, cuando Vasti no quiso obedecer a Asuero pidió consejo y le dijeron, rey, entienda esto, que si las mujeres del reino se dan cuenta que su mujer no le obedeció, todas las mujeres en el reino se sentirán con la autoridad de desobedecer a sus maridos. Por lo cual envía una carta donde diga que todos los maridos impongan su autoridad en las casas. Y cuando digo impongan, no es al golpe, no. Es lo que dice la escritura. Y entonces, ¿qué hizo Asuero? ¿Y qué debo hacer? Y le dijeron, depon a Vasti porque es un mal ejemplo y pon una mujer que sea mejor ejemplo. Pero querido hermano, ojo con esto, porque en el reino eterno de Dios está escrito que cuando Dios creó a Adán
y que es el principio de todas las cosas, Dios vino ante Adán y Adán, cuando el Señor preguntó ¿dónde estás tú?, él dijo, me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿cómo supiste que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te mandé no comieras? ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste. Y el Señor le dice, ay sí, Adán, bueno, pues entonces arremetamos contra ella. No. El Señor no le dijo eso. El Señor le dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y no ejerciste tu autoridad, maldita será la tierra por tu causa. ¿Saben, hermanos? Donde una iglesia, el pastor no ejerce la autoridad bíblica sobre toda la iglesia, maldita será la tierra por tu causa. ¿Me hay vuelta atrás? Cuando un esposo y padre no dirige su casa con autoridad bíblica, no con imposición carnal, o con eso, maldita será la tierra por tu causa. ¿No hay vuelta atrás? Espinos y cardos comerás todos los días y con el sudor de tu frente comerás. ¿Hasta qué? Hasta que vuelvas al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué está diciendo el Señor? Tú no eres un espíritu, no eres un ángel. Y si a los ángeles no les concedió el Señor ninguna condescendencia, sino que los condenó, ¿por qué tiene que perdonarte a ti? Tú y yo, como padres, como esposos o como pastor, somos responsables de lo que pasa en la casa. Dios no va a culpar a tu mujer. Si tú dejas que tu mujer mande en la casa, si tú no impones la autoridad bíblica en tu casa diciéndole, mujer, esto es pecado, así no se debe portar, mire, la Biblia nos dice, ven, oramos, ven, hacemos. Si no impones autoridad, olvídese, no va a funcionar bien. No diga, es que la mujer que me diste. No es la mujer que me diste. Por cuanto escuchaste su voz y dejaste que ella mandara, que ella tomara la autoridad y se la delegaste, es tu culpa. Maldita será la tierra por tu causa. Y el Señor le tiene que decir eso a la iglesia y me lo tiene que decir a mí como pastor. Si la iglesia se deteriora, si la iglesia se hunde en falsa doctrina, si la iglesia llega a tener falsos pastores, será tu culpa. Porque lo está diciendo en manera particular. Escribe al ángel. Y aunque implica toda la iglesia, porque toda la iglesia debe estar pendiente de la palabra de Dios, es tanto el esposo como el ángel. Por eso se le pedirá cuentas al pastor como a Adán en el huerto. Si la iglesia anda mal, es tu culpa. ¿Por qué no ejerces la autoridad bíblica para hacer lo que Dios dice? No te interese lo que tenga que pasar. Tú haz lo que yo digo. Queridos hermanos, a mí no me debe interesar lo que pueda pasar con la iglesia. De eso se encarga el Señor. A mí lo que me debe interesar es predicar lo que Dios dice, porque ¡ay de mí! Si no lo hago. Y no solo eso, sino comportarme como predico, porque ¡ay de mí! Si soy un mal ejemplo. Y claro, dirán, pero usted predica y hace esto y aquello, pero un buen ejemplo en la tierra no es el ejemplo de Cristo. El ejemplo perfecto solamente es Cristo, pero el ejemplo en la tierra puede ser, para que no sea yo, el de David. David pecó gravemente contra Dios. ¿Pero qué hizo David? Se arrepintió. ¿David es un buen ejemplo para nosotros? Lo es. Yo también quiero ser un buen ejemplo para ustedes de la misma manera, reconociendo mi pecado y arrepintiéndome. Si usted considera que soy mal ejemplo, no es mi problema. Pero que el buen ejemplo sea arrepentimiento y conversión. Y caminar escuchando la palabra de Dios y corrigiendo lo que se deba corregir en la iglesia. Todo el que sea o se denomine pastor en una iglesia local debe responder ante Cristo, el Señor de la iglesia, por el estado de ella. Y la misma iglesia local también debe responder ante Cristo. Cada creyente o que dice serlo, sea falso o no, tendrá que rendir cuentas ante Dios en relación a la revelación bíblica, porque no es solo el pastor el que tiene que estudiar la Biblia. Si usted, querido hermano, no estudia la Biblia, yo le ruego por favor que evalúe su cristianismo, porque yo no puedo concebir a un cristiano que no ame y se deleite en la Escritura. Puede ser que pase por momentos difíciles, pero la Escritura y la oración serán siempre su recurso más vital. Pero si usted me viene a decir, pastor, es que a mí me cuesta mucho trabajo leer la Biblia, yo por eso a veces leo por ahí un versiculito, si usted no ha leído toda la Biblia durante los años que lleva, a por lo menos uno, por favor, querido, te lo suplico, te lo ruego, evalúa si eres cristiano. Si tú no conoces la Biblia, no puedo yo afirmar
positivamente que tú seas un cristiano. Porque yo no concibo a un bebé recién nacido que tome leche por una semana y con esa leche viva el resto de la vida y crezca. No, él necesita a su mamá todos los días. Querido hermano y hermana, no te engañes. No sea que el Señor venga y te diga, tú tienes nombre que estás vivo, pero estás muerto. Yo tengo que evaluarme en eso. Porque es lo que se debe tener, hermanos, es una relación de amor con Cristo, una intimidad con Él. ¿Y sabe qué produce la intimidad con Él? La intimidad con Él produce fruto. La intimidad con Cristo produce creyentes. Cristo es el hombre más fértil que existe en todo el universo y por eso el reino de Dios se llenará de todos los millones de hijos que el Padre tiene. Porque Cristo y la iglesia llenan el mundo de hijos de Dios. Cristo es fértil sobremanera y por esa razón nuestra intimidad, si tú dices tener intimidad con el Señor, no puede ser un mal esposo, no puede ser una mala esposa, no puede ser un mal hijo, no puede ser un mal pastor, no puede ser un mal cristiano. Si tú lo eres, al contrario, mal cristiano, mal esposo, es porque tú no tienes intimidad con Cristo. Posiblemente no seas cristiano. Hermano, por favor, amigo, por favor, necesitamos a Cristo. Y volver al primer amor es volver a estar con Él en la intimidad para que produzca en nosotros lo que su fertilidad produce, fruto para su gloria, gozo, paz, etc. Como aplicación, queridos hermanos, como cristianos que decimos ser y conformar una iglesia local, somos responsables ante Dios y al pastor o cada uno como cristiano, ante Dios y Cristo, ya que el Espíritu Santo, como representante de Cristo, está siempre en medio de nosotros. Cada uno, y en especial el pastor, debe responder ante Dios por lo que es y cómo vive delante de Dios, para que lleguemos a ser una verdadera iglesia que se reforma y crece como Dios manda y espera de ella. Dios espera de nosotros como iglesia que Él venga y nos diga, te requiero para esto y estemos ahí, te requiero para esto y estemos allá, te requiero para que tengas intimidad conmigo y no nos vamos jamás a negar. ¿Saben lo terrible que es en un matrimonio que el uno al otro se nieguen? Es terrible. ¿Cuánto más con Cristo? Él no va a permitir tal cosa. Él aborrece que su iglesia se le niegue. Cualquier iglesia que se niega a hacer lo que Dios quiere en Cristo ha perdido su primer amor, como introducción a las iglesias de Apocalipsis. Así que cada uno somos responsables de dar cuenta a Dios de cómo vivimos. Como conclusión, por ahora estamos en la introducción a las cartas de Apocalipsis, escritas por Juan a las 7 iglesias. Solo hemos explicado lo que Cristo hace al presentarse a Juan para que el mensaje a cada iglesia no carezca de peso, del peso necesario para ser recibido y entendido. Así que el que está dando el mensaje no es Juan, es Cristo. Y hoy también, no es el pastor, es Cristo quien está hablando. Si usted considera otra cosa, es su consideración. Pero yo he hablado en nombre de Cristo. Hemos visto que Cristo se presenta a cada iglesia según el tema que va a tratar a cada una. Así habla de sus atributos y poder para que cada iglesia sepa lo que Él puede hacer por cada una de ellas. Por ahora solo estamos en la introducción de la carta a Éfeso, viendo cómo el Señor sostiene y edifica la iglesia, pero también es el que se mueve en medio de ella. Y que como Adán en el principio en el huerto, pero también que Él se mueve en medio de ella como en el principio en el huerto de Edén se movía allí con Adán. ¿Recuerdan que dice que el Señor caminaba en medio del huerto con Adán? Cristo también camina entre nosotros y también nos va a decir a cada uno, ¿dónde estás tú? Y tú no le puedes decir al Señor, me escondí porque estaba desnudo, porque tú no estás desnudo. Si eres un verdadero cristiano, estás vestido con vestiduras blancas. Pero si no eres un verdadero cristiano, se revelará tu desnudez. Y entonces ahí sí te esconderás, porque tu pecado no te deja acercarte al Señor. Porque el pecado de los verdaderos cristianos es perdonado cada vez que lo confesamos y nos apartamos de Él. Así que el Señor estará ahí. Cristo nos pide cuentas de lo que está pasando en la iglesia.
Al final el principal responsable será el pastor o pastores. Pero Eva y la serpiente también llevaron su sentencia. ¿Recuerdan eso? Claro, el pastor será sentenciado, pero la iglesia también, porque la serpiente y Eva también llevaron su parte. Así también cada creyente en las iglesias será responsable, además del pastor, por lo que esté pasando en cada iglesia. Por lo tanto, así como Pablo a Timoteo le dijo, el pastor debe ser responsable de ver por su rebaño de la manera que Dios lo requiere, pero también cada cristiano probarse a sí mismo si es verdadero, si está en la verdad, en la fe, de manera real y caminar viviendo como dice que es, como confiesa ser cristiano, viviendo una profesión real. Ahora en lo consiguiente estaremos viendo cada mensaje en particular, tocando la introducción y el tema central que está tratando, y lo enumeraremos así, para que el que está tomando notas sepa cómo lo vamos a llevar. Primera iglesia, has dejado tu primer amor. Segunda iglesia, no temas en nada. Tercera iglesia, retienes la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Cuarta iglesia, toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Sexta iglesia, o quinta, toleras a esa mujer Jezabel. Sexta iglesia, tienes nombre de que vives y estás muerto. No, perdón, esa es la quinta, la sexta. La quinta es tienes nombre de que tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. La sexta, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la última, la séptima, eres tibio y no frío ni caliente. Y mire la sentencia, te vomitaré de mi boca. Y cuando dice te vomitaré de mi boca, es como al que le dice que está muerto. Tú no entrarás conmigo en el paraíso. Terrible, terrible, hermanos. Así que con esto termino, queridos hermanos, esta introducción a las cartas de Apocalipsis. Y mi intención es que veamos a nuestro glorioso Señor Jesucristo como Él es, no como nosotros nos lo imaginamos, no como a nosotros nos parece que Él debe ser, no, como Él mismo dice que es. Y sépalo cada uno de nosotros, querido hermano, que Él es el Señor de señores, Rey de reyes y juez de toda la humanidad, suyo y mío, que tendrá misericordia de los que se arrepienten y creen en Él, pero será implacable y sin ninguna misericordia contra los que le aborrecen, porque todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, hasta la muerte, que será el enemigo postrero, que será colocado a los pies de Cristo. Oremos, hermanos. Señor Dios, ¿cómo puede un hombre como yo expresar toda tu verdad? Sin duda he faltado en mis palabras, Señor, pero yo sé que tu palabra no volverá vacía, y que aquellos que tienen oídos para oír, oirán tu voz. Tu palabra dice claramente para mi consuelo, Señor, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Yo no tengo que hacer nada para que ellas te sigan. Eres tú, Señor, a través de tu voz. Si he sido un instrumento de tu voz, glorifica tu nombre y tu palabra, Señor, y haz tus obras en medio de esta iglesia y en medio de cada iglesia donde tu palabra se predica, y podamos honrar a Cristo en su día y honrar su día. Porque esto implica que Juan recibió esto en un día como hoy, domingo, para dárselo a las iglesias. Y eso significa que hoy domingo tú estás en medio de las iglesias como el día que te presentaste a Juan, como aquel que tiene sus cabellos blancos, sus ojos como llama de fuego, su espada aguda como espada de dos filos, o más bien una espada de dos filos en su boca, y sus pies como bronce bruñido, y su voz es como el estruendo de muchas aguas. Así es como debemos percibirte, así es como debemos honrarte, así es como debemos glorificarte. Y yo no considero nada más duro que mi corazón, Señor, por lo cual te pido, Dios, que por tu misericordia nos contristes, nos humilles para que podamos ser levantados por tu diestra y exaltados para tu gloria. Y cuando nos muestres, Señor, los males que tengamos, podamos volvernos a ti y decir, perdona y restaura por tu gran misericordia con que nos has amado. Muchas gracias, Señor, por esta introducción, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.